Profe, Profesor, fue el audio. Profe, tiene el micrófono desactivado. Alguien me lo desactivó, eso sí ya no es problema mío, alguien está bloqueando los micrófonos y no permito tampoco pues grabar. Entonces para que no se pongan a grabar acá. Entonces hay alguien que me está bloqueando el micrófono, si vuelven a bloquearlo me avisan por favor. Entonces estaba diciendo que los matemáticos desarrollaron prácticamente dos teoremas de límites trigonométricos. El primero es el límite cuando x tiende a 0 de seno del ángulo x dividido x. Mire que x hace parte del ángulo. Entonces, ellos comprobaron que eso es igual a 1. O sea que cuando nosotros veamos esta expresión, límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, ya podemos concluir que eso nos va a dar 1. En cambio, el teorema número 2, este de acá, que vamos a utilizar, son dos. Los otros dos se derivan de los dos primeros. Entonces, este es límite cuando x tiende a 0. En el número 2 vamos a encontrar un binomio que sería 1 menos coseno del ángulo x. 1 menos coseno del ángulo x dividido x. Ellos comprobaron que esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, estos dos teoremas los vamos a apoyar en ellos. El tercero, observen que el tercero es una consecuencia del segundo. Simplemente es igualito, simplemente que invirtieron. Primero colocaron el coseno de x y luego le restaron el menos 1. ¿Sí? Entonces, estos dos prácticamente son los mismos. Y el último, límite, este cuarto, límite cuando x tiende a 0 de tangente del ángulo x sobre x, este nos da 1 también. Que el último, el de tangente de x, simplemente es acordarnos del límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x igual a 1. ¿Cuál otro da 1? Entonces, tangente de x sobre x. Y simplemente es porque recuerden que tangente de x es seno de x sobre coseno de x. ¿Sí? Y el coseno de 0 siempre da 1. Y el que pone el problema es seno de x. Entonces aquí tangente de x es similar al de seno de x. Entonces son solamente estos dos teoremas y estos dos son reflejo pues, del primero y segundo, que los vamos a utilizar más adelante. Entonces recuerde que aquí vuelve y se aplica. Lo primero que uno evalúa en un límite trigonométrico es el procedimiento de sustitución directa. Siempre en un límite vamos a evaluar sustitución directa. Este teorema de compresión que... Profe, qué pena. ¿Me podrías ayudar mostrándome el último teorema, por favor? Míralo acá. Gracias, profe. Tangente de x sobre x igual a 1. O sea, el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x igual a 1. Y es muy similar al primero, que es límite cuando x tiende a 0 de seno del ángulo x sobre x igual a 1. Y los que tienen que ver con coseno da 0. 1 menos coseno de x sobre x o coseno de x menos 1 sobre x. Esos dos dan 0. No son sino esos, como teoremas de límites. El teorema de compresión es también lo comprobaron los matemáticos, lo llaman teorema de compresión o teorema del sándwich. Simplemente es que ellos se apoyan para hallar un límite a partir de dos límites conocidos. Entonces nos dicen acá que supóngase que f, g y h son funciones donde se cumple, ojo, donde se cumple que recuerda que f de x son las imágenes, g de x son imágenes, h de x son imágenes. Vamos a colocarlo por acá. Vamos a decir por acá que g de x es una función, f de x es otra función y h de x es otra función. Como aquí nos están haciendo una comparación, entonces es bueno recordar que esto se refiere a la y de cada imagen, ¿cierto? Imágenes.
Esa es la y de cada función. Imágenes. Entonces aquí lo que nos están diciendo es que si yo tengo una función desconocida f de x y necesito hallar el límite alrededor de un valor de x tiende a, si cumple, si las imágenes de f de x se cumple que son mayores e iguales que las imágenes de g de x y a la vez cumple que son menores e iguales a las imágenes de h de x, entonces ellos comprobaron que el límite cuando x tiende a de la función g de x, si les da el valor L, o sea, recuerde que L es un número real leído en la Y, se les da un valor L, y el límite cuando X tiende a dh de X también le da el mismo valor L. Entonces ellos concluyeron que sin necesidad de ir a calcular este límite, entonces este límite, sin necesidad de ir a calcularlo, entonces ellos afirman de que simplemente ese valor real L va a ser igual en la función desconocida que está en la mitad. Y en la mitad ellos colocan la función desconocida. Entonces, esto puede ser, esto lo evaluaban en los evaluaban en los exámenes presenciales. Ahora yo en estos que están haciendo virtuales, yo no he visto pues que lo evalúen. De todas maneras está dentro del tema de la clase. Entonces aquí hay un ejemplo. Dice que el ejemplo es encontrar el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por seno del ángulo 1 sobre x. Entonces, el ángulo sería 1 sobre x. Entonces, mire que cuando x tiende a 0, pues en el ángulo nos va a dar de indeterminado. Entonces, ahí va a haber una indeterminación, que estamos violando una de las reglas sagradas del cálculo. Entonces, ellos apoyaron este teorema. Entonces, lo que dijeron es, nos están pidiendo el límite cuando x tiende a 0 de la función x al cuadrado por seno del ángulo 1 sobre x. Esto hay que calcular ese límite. Si nosotros hacemos sustitución directa, de una nos da indeterminado. ¿Sí? Entonces ellos lo que con ese teorema de compresión o el teorema de sándwich, que así también lo llaman, ellos dijeron, bueno, entonces en la mitad vamos a colocar la función que nos dieron, que es x al cuadrado seno del ángulo 1 sobre x. ¿Sí? Y vamos a coger una función conocida. Entonces ellos dijeron, de esta función que está acá, como esto es una función compuesta, la que más conocemos es x a la 2. Entonces, x a la 2 es la función parábola, y ya conocemos el dominio y el rango y cómo calcular los límites de la función parábola. Entonces, colocaron que h de x es x al cuadrado. ¿Sí? Y g de x, como aquí tiene que cumplir que sea menos, aquí, f de x tiene que ser mayor o igual que g de x. Entonces simplemente acá colocaron que la función g de x es la misma parábola pero invertida, reflejada en el eje de la x, menos x al cuadrado. Y aquí se sigue cumpliendo lo que los matemáticos comprobaron, que el límite de la función desconocida que está en la mitad, para que el límite tiene que ser menor o igual, estas imágenes tienen que ser menores o iguales que las imágenes de x a la 2, pero mayores e iguales que las imágenes de menos x al cuadrado. Entonces, simplemente entonces ellos dijeron, bueno, entonces si eso es verdad, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de h de x igual al límite cuando x tiende a 0. ¿Quién es h de x? Entonces h de x dijimos que era x a la 2. Es límite cuando x tiende a 0 de x a la 2. Hace sustitución directa en la x, 0 al cuadrado, y les da 0. Luego van a coger y van a calcular el límite de g de x. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de g de x va a ser igual al límite cuando x tiende a 0. Ya la función es menos x al cuadrado. Reemplazan la x y nos da 0. Entonces observen que prácticamente lo que está diciendo la teoría es que se puede afirmar que si se cumple esta condición que hay acá,
y al calcular el límite cuando x tiende a de la función g de x nos da un valor real, y calculo en el límite cuando x tiende a de la función h de x les da el mismo valor real, se puede afirmar entonces que como los límites de los extremos, de las funciones extremas, les dio igual, la de la mitad también. De eso ya aquí simplemente dijeron que como este 0 es igual a este 0, y ese es el valor del límite, el límite es igual a 0, L, entonces ellos ya simplemente afirman acá que entonces el límite cuando x tiende a 0 de f de x igual al límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado seno del ángulo 1 sobre x. Entonces nosotros podemos afirmar que eso también da 0, sin necesidad de ir a hacerlo de una vez. Vuelvo y repito, esto desde que estamos en la parte remota no ha sido pues evaluado en los exámenes parciales, pero hay que tenerlo presente por si algún día nos piden hallar un límite utilizando este teorema de compresión. Bueno, y ahora sí vamos a mirar ejercicios que tengan que ver con la parte de los procedimientos rápidos, si nos da 0 sobre 0. Entonces recordemos que lo primero que tenemos que hacer es sustitución directa. Vamos a bajarlo por acá. Coloquemos acá que lo primero es sustitución directa. Entonces dice que límite cuando x tiende a 0 de la función 10x menos 3 por seno del ángulo x dividido x. Recuerda que esto es un ángulo, esto no es que yo puedo sacar factor común la x, no se puede, eso es, este es el coeficiente de la función potencia de x, y este x es la función seno de x. Entonces simplemente vamos a reemplazar, entonces 10, la x vale 0, menos 3 por seno de 0, o 0 radianes o 0 grados, en este caso es igual, y x es 0. Nos daría 10 por 0, 0, menos 3, seno de 0, pues por calculadora o por la gráfica sabemos que es 0, sobre 0, entonces esto nos daría 0 sobre 0. Recuerde que cuando nos da 0 sobre 0, entonces ahí hay un procedimiento rápido, ¿cierto? Utilizamos procedimiento rápido. Y de entre los procedimientos rápidos, recordemos que tenemos factorización, racionalización, y vamos también a necesitar las identidades trigonométricas, que ustedes las vieron en educación media, las identidades trigonométricas. Yo ahorita les coloco unas formulitas que tengo por ahí, y las comparto, ahorita apenas terminemos este ejercicio. Entonces, si vamos a mirarlo por factorización, ¿qué podemos aplicar ahí? Mirándolo por el lado de factorización. De lo que viene de factorización, ¿qué podemos aplicar? Entonces, si miramos en factorización, recordemos que esto es denominador común. Denominador común, entonces podemos, este límite, lo volver a colocar acá, límite cuando x tiende a 0 de 10x menos 3 por seno del ángulo x dividido x. Entonces yo lo puedo partir por tener denominador común como límite cuando x tiende a 0 de 10x sobre x menos 3, o coloquemos acá, límite cuando x tiende a 0 de 3 por seno del ángulo x
sobre x. Entonces aquí podemos cancelar esta x con esta x. Entonces nos queda que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de la constante 10 menos, como aquí tengo el límite de una constante por una función, esta constante la puedo sacar afuera del límite, porque el límite de una constante siempre va a ser la constante. Entonces queda menos 3 por límite cuando x tiende a 0 de seno del ángulo x dividido x. Entonces, esto es lo que comprobaron los matemáticos, que este es el teorema del límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x nos da 1. Entonces nos queda que el límite de una constante es igual a la constante, entonces queda 10 menos 3, por teorema esa parte nos dio 1, entonces esto queda 10 menos 3 igual a 7, o sea que ese límite es igual a 7 y el límite existe. Ahí va a existir pues el límite. No sé si hay alguna pregunta acerca del ejercicio. Pues alguno preguntará que cómo es que que eso es factorización. Recuerden que cuando nosotros tenemos A por B más A por C, de nosotros podemos sacar factor común A, nos queda que multiplica AB más C. Entonces, recuerde que esto está en forma expandida, cuando está en forma de polinomios, esta es la forma expandida y esta es la forma factorizada. Y lo que acabamos de aplicar es lo mismo, pero lo hacemos simplemente que cuando yo tengo B dividido A más C dividido A, como tienen el denominador común, entonces A, y simplemente sumo B más C. Entonces, esto, ustedes lo conocen con el nombre de factor común, el caso más sencillo de factorización, y esto lo conocen como denominador común. Bueno, vamos a la hoja siguiente. Entonces acá tenemos otro ejercicio, otro calcular ese límite, determinar ese límite. Te recuerda que lo primero siempre es sustitución directa. Y lo primero es identificar también como el ángulo, ¿cierto? Es el ángulo, digamos que en este caso es seno, y este es el ángulo. Alguien dirá, pues es que ahí podemos aplicar el teorema. No, porque es que el ángulo es 5x a la 2 y tiene que estar dividido por el ángulo, o sea que aquí no está el 5. Entonces primero vamos a hacer sustitución directa. Entonces haciendo sustitución directa, entonces nos queda que queda seno de 5 por 0 al cuadrado sobre 0 al cuadrado. Entonces arriba nos daría seno de 0 grados dividido 0, y esto nos da 0 sobre 0. Nos da indeterminado. Entonces aquí es donde nosotros vamos a utilizar las identidades trigonométricas y el cambio de variable. Hacer cambio de variable. Entonces yo voy a copiar acá, vamos a decir aquí, utilizamos, es otro procedimiento rápido, utilizamos cambio de variable. Y ese cambio de variable implica 4 pasitos. Entonces yo lo voy a volver a copiar acá. Límite cuando x tiende a 0 de seno del ángulo 5x al cuadrado sobre x al cuadrado. Entonces uno lo que empieza a mirar es el límite cuando x tiende a 0. Aquí está cumpliendo.
Luego miramos en el denominador, x a la 2 está cumpliendo, pero el ángulo no está cumpliendo porque es seno del ángulo dividido el ángulo. Y este tiene un 5 acá. Entonces lo que vamos a hacer es que al ángulo es lo que le vamos a cambiar. Al ángulo le vamos a cambiar la variable. A este le vamos a hacer cambio de variable. Cambio de variable. O sea que ese cambio de variable lo que vamos a hacer simplemente es, por ejemplo, que vamos a decir acá que vamos a llamar U. ¿Sí? U es igual a 5x a la 2. Entonces nosotros vamos a decir, si la variable U me va a representar el ángulo 5x a la 2, entonces observen que aquí abajo tengo x a la 2. Cuando yo hago cambio de variable, el límite no pueden quedar dos letras, sino la que yo estoy cambiando en este momento. Entonces aquí le podemos colocar, entonces, despejando x a la 2, pues despejando x a la 2 me va a quedar que este 5 que está acá multiplicando lo paso al otro lado de dividir. Entonces me queda que U quintos es igual a x a la 2. Entonces, lo que hacemos es, vamos a llamar U a x, 5x a la 2. Porque este lo vamos a reemplazar acá. Y este x a la 2 es este que tenemos acá, lo vamos a reemplazar aquí. ¿Qué nos falta reemplazar? Nos falta reemplazar esta x de acá. X tiende a 0. Esta que falta reemplazar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente así. Cogemos este aquí. Y decimos, si x tiende a 0, entonces tenemos que chequear a dónde tiende U. Entonces, vamos a ponerlo con otro color. Entonces, la U, esta que está acá, entonces aquí venimos a evaluar. Entonces, U va a ser igual a 5 y la X vale 0. Entonces, por 0 al cuadrado, esto nos da 0. O sea que esta X la reemplazamos en la nueva letra, la reemplazamos ahí. Por lo tanto, U, que es la nueva, U tiende a 0. ¿Sí? Entonces, mire que ya tengo todo listo para cambiar esta X, para cambiar esta X al cuadrado y para cambiar 5X a la 2. Entonces, como nos queda un nuevo límite, el nuevo límite nos queda, yo lo voy a volver a copiar aquí. Límite cuando X tiende a 0. Seno de 5X al cuadrado sobre X al cuadrado. Entonces nos quedó límite, entonces ya no es X, sino que sería U tiende a 0, por el nuevo que calculamos. Y le colocamos que seno, entonces ya no va a ser seno de 5x a la 2, sino que va a ser seno del ángulo U. Seno del ángulo U. Y x a la 2, esta x a la 2 es la que tenemos acá. Esta x a la 2, entonces queda U quintos. U quintos. Entonces, para yo poder seguir operando ese límite, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué paso siguiente debo realizar? ¿Qué tengo que hacer? El seno de U está sobre 1. Correcto, entonces coloquémosle aquí sobre 1. Muy bien. Y aplicamos producto de extremos y producto de medios. ¿Sí? Entonces observen que quedaría límite cuando U tiende a 0. ¿De quién? De 5 por seno de U sobre 1 por U, entonces queda U. Entonces, si ustedes observan, este ya casi se parece al límite trigonométrico que vimos al principio, el teorema. ¿Qué nos falta? Que esta constante la podemos sacar. Esta es una constante. Recordemos que el límite de una constante es igual a la constante.
El límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. Entonces podemos decir que sacamos ese 5 afuera y multiplicamos por el límite cuando u tiende a 0 de seno del ángulo u sobre u. Pues ahora sí podemos decir que esto vale, esta partecita por teorema vale 1. Pues aquí simplemente colocamos que esto es 5 por 1 igual a 5. Y el límite existe. Eso es lo que vamos a aplicar más adelante con unos ejercicios del taller. Entonces prácticamente ahí aprendimos a manejar la técnica de cambio de variable. Cambio de variable, no aplicando regla de L'Hopital. Entonces vamos a mirar este otro ejercicio y ustedes me van a dar como ideas de por dónde lo trabajamos. Lo primero siempre es sustitución directa. Sustitución directa. Entonces cuando x tiende a 1, entonces simplemente reemplazamos pues la x. Recuerde que el operador límite no iría después de que estemos evaluando. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces quedaría igual seno de 1 menos 1, porque reemplazamos la x que vale 1. Luego 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3. O sea, daría seno de 0 grados dividido 1 al cuadrado da 1 más 2 menos 3. Entonces esto nos daría 0 dividido 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué procedimiento rápido podemos utilizar ahí? Que se vea como aplicable ahí. Profe, abajo hay factorización. Vamos a empezar por abajo. Entonces, coloquemos aquí factorización. Vamos a chequear con factorización. Entonces, cuando vamos a volverlo a expresar acá. Yo lo voy a colocar aquí nuevamente. Límite. Coloquemos aquí. Límite cuando x tiende a 1. De seno, o sea, voy a volver a colocar el original. Seno de x menos 1. Dividido x a la 2 más 2x menos 3. ¿Sí? Entonces el compañero dice que vamos a factorizar. Entonces, yo hago una pregunta. Si yo tengo que el límite, cuando x tiende a 0, ese es el teorema, de seno del ángulo x sobre x, entonces si vamos a factorizar, entonces en nuestro caso, digamos que yo tengo por acá, digamos que tengo límite, supongamos que tuviera así, x tiende a 0, porque aquí tengo un problema, aquí todavía tengo un problema, que no tiende a 0, pero supongamos que tengo límite cuando x tiende a 0 de seno del ángulo x menos 1, y yo abajo tengo un polinomio cuadrático que tengo que factorizar. Entonces, si yo tengo que factorizar, es buscando este límite, ojo, este límite. Entonces, si a mí se me va a desprender así, yo tengo que buscar que el límite que yo tengo que encontrar, pues al menos me cumpla de esta forma. O sea, ¿qué término obligado debo colocar yo acá? Para que se cumpla esto mismo. X menos 1. X menos 1. Estoy obligado a que uno de los términos tiene que ser X menos 1 para poder utilizar factorización. Entonces vamos a mirar acá, que sería límite cuando X tiende a 1 de seno de X menos 1 sobre paréntesis, ¿sí? Y recordemos que cuando uno está factorizando, uno observa que si el coeficiente este es 1, me tengo que fijar en este término y aquí
números que multiplicados entre sí me dé 3, entonces podría ser la combinación más o menos 1 por más o menos 3. Eso es lo que lo vieron en matemáticas. Entonces mire que sí vamos por buen camino, porque entonces yo podría colocar acá de una vez que uno de ellos tiene que ser obligadamente x menos 1. Y entonces, ¿cuál sería el otro? X más 3. X más 3. Correcto, x más 3 para que pueda cumplir este trinomio, y para que aquí me pueda dar menos, ya que aquí tengo un menos, este tiene que ser más. Y por acá, pues, esto es lo que supuestamente ya visualizan por matemáticas. Entonces, listo. Entonces, ahí ya factoricé. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Separar el límite. Cuando tenemos el límite de un producto, es igual aquí al producto de los límites. El límite de un producto es igual al producto de los límites. Esto quiere decir que yo podría tener esta forma. Entonces, esto sería igual al límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x más 3 por seno del ángulo x menos 1 sobre x menos 1. Entonces, mire que el límite de un producto, entonces yo lo puedo descomponer como el producto de los límites. Entonces aquí podríamos decir que esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x más 3 por el límite cuando x tiende a 1 de seno del ángulo x menos 1 sobre x menos 1. ¿Sí? Entonces, vamos a evaluar en este, aquí, a este le hacemos sustitución directa, a este límite, sustitución directa. ¿Y este cuánto es que vale? Uno. Falso. Falso porque para que pueda valer ser 1, aquí tiene que ser 0. X tiende a 0 y no tiende a 0. Entonces, si X no tiende a 0, aquí estamos obligados a hacer ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer acá? Cuando X no tiende a 0, estamos obligados a realizar ¿qué procedimiento? Pues ahí nos toca hacer cambio de variables, que fue lo que acabamos de ver. Entonces vamos a hacer sustitución directa. Entonces aquí nos daría 1 sobre 1 más 3. ¿Sí? Por límite cuando x tiende a 1 de seno del ángulo x menos 1 sobre x menos 1. Entonces lo que podemos hacer es que llamemos a x menos 1, esto vamos a llamarlo, el ángulo vamos a llamarlo u, y nos va a ayudar mucho porque abajo también la tenemos u, y miramos u hacia dónde tiende. Entonces, continuando con el ejercicio, entonces nos quedaría así. Vamos a trabajarlo por acá. Entonces sería 1 sobre 1/4 por límite. Entonces, con el cambio de variable, vamos a colocarlo aquí. Con el cambio de variable, entonces tenemos que, estamos llamando u a x menos 1. Entonces, para yo dejar, pues no tenemos que despejar la x porque no la tenemos que despejar porque esta se va a llamar u y esta se va a llamar u. Entonces esta parte no la borramos, pero sí tenemos que mirar esto. Sí, x tiende a 1, si x tiende a 1, entonces recuerde que en esta que estamos cambiando la variable, ahí vamos a reemplazar la x. Entonces u va a ser igual x que vale 1, y le restamos 1, entonces va a ser 0.
Entonces, mire que ahí logramos aquí, por lo tanto, U tiende a 0. Entonces, este trabajo de la cambio variable, entonces nos queda aquí que el límite, vamos a colocar acá, U tiende a 0 porque la cambiamos. Y aquí queda seno del ángulo. Entonces, x menos 1 lo llamamos U. Sobre x menos 1 que también lo llamamos U. Entonces, ahora sí podemos decir que cuánto es que vale este cuánto es que vale. Pues como este es el teorema, este sí es el teorema, entonces vale 1, entonces nos queda que 1/4 por 1 nos da 1/4. Y el límite existe. El límite existe. Entonces mire que se va dando combinaciones, que factorización, que cambio de variable. Vamos a mirar otro. Simplemente que estos ejercicios pues exigen un poco más de tiempo. No es que sean difíciles, no, exigen más tiempo. Y al principio de la clase habíamos visto que dentro de los procedimientos rápidos, estos se apoyan en las identidades trigonométricas. Entonces, estas identidades trigonométricas... Profe, Hola. qué pena. ¿Me podría volver el ejercicio, por favor? Es que tengo una dudita sobre un número ahí. Gracias, profe. Bueno, entonces vamos a recordar. Entonces, les voy a compartir, digamos, las formulitas que yo tengo en el chat. Antes de seguir, les voy a compartir acá de una vez. Hay unas que están en PDF. Ya las voy a colocar ahí en el chat. Ahí están todas las identidades que ustedes vieron. Y hay otra que está en Word. También se las voy a compartir. Recuerde que esta clase también hace parte pues, del parcial número 2. Entonces ahí están. Y aquí en el tablerito, entonces yo acostumbro resumir estas formulitas en una forma mucho más amigable de entenderla. Entonces, eso que está ahí, yo lo manejo de la siguiente fórmula, digámoslo. Yo lo manejo como cuando tenemos un ángulo que es la suma de dos ángulos. Entonces, digamos, yo generalmente lo manejo así. Fórmulas de suma y resta de ángulos. Entonces, yo me lo aprendí de esta forma. Entonces, yo simplemente tomo, la primera forma es seno de la suma del ángulo A más B. ¿Sí? Que aquí están, pero están separadas. Aquí están las de la suma y la de la diferencia. Yo simplemente las coloco las dos en una sola. Entonces, simplemente digo que el seno del ángulo suma A más B, entonces es igual al producto de seno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo. Conserva el signo, más. Entonces, como aquí ya tengo seno del ángulo A, me falta el coseno. Entonces, coseno del ángulo A por seno del ángulo B. O sea, son intercalados. Seno por coseno. ¿Sí? Seno por coseno. Cuando aquí es más, aquí sigue siendo más.
cuando tengo seno de suma de ángulos. Cuando aquí tengo E resta, seno de A menos B, entonces aquí este más ya no ir más, sino que va a ir menos. Se conservan en esa forma. Luego vienen el coseno de suma de ángulos, que en esa es donde hay que poner cuidado. Coseno de suma de ángulo A más B. Entonces, para yo poderme aprender, yo me acuerdo que hace muchos años que el profesor me decía que la función coseno era la función machista. ¿Por qué la función machista? Porque es que primero van los cosenos, el producto de coseno del ángulo A por coseno del ángulo B. Y que los senos los dejaba de últimos y que inclusive le cambia el signo, pone signo contrario, menos el producto de seno del ángulo A por seno del ángulo B. Entonces, esta es la que tiene que ver con coseno. Cuando es suma, aquí resta. Y cuando es coseno de A menos B, entonces aquí en vez de ser menos va a ser más. Esa es pues como la única diferencia. Y las de tangente, las que tienen que ver con tangente, entonces esas sí también tienen su clave. Digamos que si yo tengo tangente de A más B, de la forma se conserva, o sea, sería tangente del ángulo A más tangente del ángulo B sobre 1 menos el producto del tangente del ángulo A por tangente del ángulo B. Y que cuando es resta de ángulos, que sería tangente del ángulo A menos B, de la fórmula misma, simplemente intercambia los signos. O sea, que queda tangente del ángulo A menos tangente del ángulo B sobre 1, como es menos, entonces aquí va más el producto de tangente del ángulo A por tangente del ángulo B. Y con eso yo me he defendido toda la vida, con esos. Aparte pues de que hay una identidad que se llama la identidad pitagórica, que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x da 1, siempre. Entonces, estas son las que yo más utilizo. Sin embargo, le mandé pues las tablitas de todas las que hay. Y vamos a aprovechar para hacer 2 ejercicios del taller para mirar cómo se aplica el cambio de variable, que eso es lo que le van a evaluar y que esos puntos son de procedimiento y que valen una unidad. Entonces aquí tenemos un ejercicio, el número 26, el S, dice que el límite cuando x tiende a pi, observen que aquí ya empezamos con problemas, x no tiende a 0, entonces hay que hacer cambio de variable. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo es x, seno de x, y debería estar dividido por x, y en el denominador encontramos x menos pi. Entonces, ¿quién nos está poniendo problema? El denominador. Entonces a ese es el que vamos a hacer cambio de variable. Pero recordemos que lo primero siempre es hacer sustitución directa. Entonces quedaría seno de pi sobre pi menos pi. Entonces esto nos da seno de pi, recordemos que es lo mismo que tener seno de 180 grados, que eso da 0. Entonces nos daría 0 sobre 0. Entonces aquí nos toca hacer cambio de variable. Entonces vamos a volverlo a copiar acá. Entonces utilizamos cambio de variable. Yo lo voy a volver a copiar el ejercicio tal cual como está aquí, límite cuando x tiende a pi. Seno del ángulo x sobre x menos pi. Entonces, por este lado tenemos problema. X tiende a pi y debe tender a 0. En el ángulo está sencillito, seno de x. Esto no se toca porque aquí no nos está poniendo problema. El problema es que aquí debería estar dividiendo por x y tenemos es x menos pi. Entonces, a esto es lo que nosotros le vamos a cambiar variable. O sea, que digamos que esta partecita nosotros la vamos a llamar u. ¿Cierto? Esto es lo que vamos a llamar u. Que nosotros decimos por acá.
si si U va a ser X menos pi, ¿sí? O sea que yo iría en este momento así, límite. Entonces, por ahora tendría seno, esa X la tengo que cambiar, todavía no sé por qué la voy a cambiar. Pero abajo ya tengo U, abajo. Entonces, U es X menos pi. Entonces yo tengo que separar de ahí, tengo que separar la X. Y si separo la X, entonces, ¿qué me queda? ¿Cómo me queda? Separando la X. U más pi. Es correcto, U más pi. Ojo lo que acaba de decir el compañero, U más pi. Entonces, esa U más pi es X. O sea que este es el que yo voy a reemplazar acá, en el ángulo. Entonces me queda seno de U más pi. Entonces mire que ahí, ahorita lo resolvemos con seno de ¿qué? De suma de ángulos. A sería U y B sería pi. Por ese lado no tengo problema. Ahora, ¿qué me falta? Me falta averiguar U a dónde tiende, porque tiene que quedar con la misma letra. Entonces, recordemos que para hallar U, entonces decíamos acá, decíamos, si X tiende a pi, si X tiende, o pongámoslo aquí con rojo, si inicialmente estaba que X tiende a pi, recordemos que entonces nos venimos para con esta nueva acá y decimos que U va a ser igual. X la vamos a reemplazar por pi y le restamos pi. Entonces esto nos da 0. Recuerde que esta X fue la que reemplazamos acá. Entonces, por lo tanto, U, la nueva letra, U tiende a 0. Tiende a 0, que esa es la que traemos para acá. Entonces, U tiende a 0. ¿Sí? Pues ahora, ¿qué nos falta? Desarrollar esta parte. Ya tiene U tiende a 0, está dividida por el ángulo que es U, y desarrollar esta suma de ángulos con seno. Entonces, recordémoslo acá. Tener seno de A más B, tener seno de A más B, ¿cómo se desarrollaba? El seno de A por coseno Sí, de B. correcto. El signo se conserva. Se conserva así. Y coseno de A por coseno de B. Seno. Son cruzados. Perdón, coseno de B. Esos. Son cruzados. Los que son coseno, coseno y seno, seno es la de coseno de A más B. Bueno, entonces vamos a aplicarla ahí. Entonces decimos que vamos a volver a copiar acá. Vamos a volver a copiar aquí para que entendamos como el paso a paso. Límite cuando U tiende a 0. ¿Sí? De seno de U más pi sobre U. Entonces ya ustedes identificaron que esta U es A y esta pi es B. Entonces esto va a ser igual al límite cuando U tiende a 0. Entonces recordemos que abajo tenemos U. Entonces, ¿cómo desarrollamos ese seno? Seno de U Sí, por coseno de pi muy bien. Coseno de pi. más coseno de U por el seno de pi. Muy bien. Seno de pi. Muy bien. La parte, o sea, ya, ¿qué haríamos en calculadora? De eso que tenemos ahí, ¿qué haríamos en calculadora? ¿Qué podemos desarrollar de eso que está ahí? Desarrollarlo en calculadora.
Profe, me imagino que coseno de pi y seno de pi. Sí, ¿y cuánto nos darían? ¿Cómo nos quedaría? Sí, así es. O sea, lo que el compañero acaba de decir es coseno de pi, ¿cuánto nos daría en calculadora? Y seno de pi. Coseno de pi es -1. Coseno de pi -1. Entonces, ojo, -1. Y seno de pi Daría 0. daría 0. Entonces, si esto da 0, como está multiplicado aquí está multiplicado, quiere decir que toda esta parte desaparece. Coseno de u por 0 daría 0. Entonces queda límite cuando u tiende a 0, ojo, de -1 seno de u sobre u. ¿Qué vamos a hacer con este -1? Con ese -1, ¿qué vamos a hacer? Pasarlo afuera. Afuera, porque es una constante, correcto. Entonces, -1 por límite cuando u tiende a 0 de seno del ángulo u sobre u. ¿Y cuánto es que vale este por teorema? 1. 1. Entonces quedaría -1 por 1 igual a -1. El límite existe. Entonces mire que ese es utilizando cambio de variable y así le va a aparecer 1 en el examen haciendo cambio de variable y entregando el procedimiento. Bueno. Vamos como a hacer otro, pero entonces ese sí quiero que ustedes me lo vayan haciendo como paso a paso. Vamos a hacerlo, vamos a mirarlo acá. Entonces ese es el u. Mire que ese tiene tangente que ahorita copiamos la fórmula inclusive. El ángulo es pi x. Tenemos, cuando x tiende a -2, ahí tenemos problema. Y el ángulo, y en el denominador tenemos x más 2. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es sustitución directa. Entonces de ahí se da uno cuenta que esto es tangente -2 por pi sobre -2 más 2. Esto nos daría tangente de -360 grados sobre 0, que nos daría 0 sobre 0. Entonces aquí tenemos que utilizar, pues, cambio de variable. Entonces, si vamos a utilizar cambio de variable, coloquémoslo aquí. Límite cuando x tiende a -2 de tangente de pi x sobre x más 2. ¿Cómo haríamos el cambio de variable? Profe, u es igual a x más 2. Entonces vamos a irnos por ahí. Entonces digamos que por aquí, cambio de variable, ¿cierto? Por ejemplo, o sea, tenemos problema en el ángulo, ¿cierto? Y tenemos problema en el denominador. Pero en el ángulo, la x es, digámoslo así, la x no está dividiendo, sino que está ahí como numerador. ¿Qué está siendo multiplicada por pi? No hay problema, no hay problema. Que recuerda que las funciones trigonométricas son periódicas. Entonces, el compañero está acertando en llamar x más 2, llamémoslo, vamos a llamarlo que esto es u, ¿cierto? Entonces digamos que u, entonces digamos acá, si u es x más 2, entonces
Esto es lo que va a hacer U, pero mire que aquí está en el ángulo, está X. Entonces, ¿aquí qué tenemos que hacer? Entonces, X es igual a U menos 2. Correcto. Entonces, ojo, U menos 2 sería igual a X. Porque el compañero tuvo que separar la X. Porque como aquí llamó esto lo llamó U, entonces también tiene que vigilar esta X, cómo le va a quedar, ¿cierto? Entonces esa X es porque ahorita, como ya la encontró, aquí va a reemplazar esta X. ¿Que va a multiplicar por pi? Sí, pero eso ya es una operación matemática. Pero nos falta esta partecita, cuando X tiende a menos 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el proceso? Es si X tiende a menos 2, entonces, ¿dónde es que lo reemplazamos? Abajo. Eso, en esta de acá. U, X menos 2 más 2, que nos da 0. Da 0. Por lo tanto, U tiende a 0. Entonces, ojo, entonces aquí quedaría límite. Es cuando X tiende a menos 2, ya nos dio que U tiende a 0. Esto porque lo trajimos, lo traemos para acá. Tangente de, entonces tangente de pi por X. ¿Y quién es X? Entonces, X es un binomio, U menos 2, que ahorita lo desarrollamos. Sobre X más 2, que fue lo que llamamos U. Fue lo que llamamos U. Luego, ¿qué hacemos? Simplemente hacemos distributiva. O sea, este pi por U y este pi por menos 2. Entonces nos quedaría que el límite, cuando U tiende a 0, de tangente de pi U menos 2pi sobre. Entonces, esta partecita, ¿cómo la vamos a desarrollar? Como lo que vimos arribita hace un momento. Para que ¿quién sería? ¿Quién sería y quién sería? A y B. Eso, y se están restando. Y tiene que ver con tangente, ¿cierto? Te recordemos ahorita la formulita, por eso en un examen hay que tener la formulita a la mano. Te recordemos que habíamos dicho que tangente, cuando es A menos B, decíamos que era, arriba teníamos tangente de A, del primero, menos tangente de B, sobre, pues abajo ya era 1 más tangente del producto de A por tangente de B. Producto de tangente de A por tangente de B. Eso es lo que vamos a desarrollar en esta partecita acá, ¿cierto? Entonces, sabemos que A es pi U y B es 2pi. Pi U y 2pi. Entonces, vamos a hacerlo acá. Entonces, quedaría que esto es igual al límite cuando U tiende a 0. Entonces, quedaría tangente de pi U menos tangente de 2pi sobre, y abajo vamos a tener 1. Recuerde que teníamos, por un lado tenemos la U. Esta U, mire. Esta U se sigue conservando. Estamos desarrollando tangente. Esta U esto es como si tuviéramos, como si aquí tuviéramos, como si esto fuera 1 sobre U, ¿cierto? Entonces, ahí, para que no la dejemos olvidar, entonces, este es 1 sobre U. ¿Qué es lo que estamos desarrollando? Lo de la tangente de pi U menos 2pi. Y abajo quedaría la otra parte que nos falta, que sería 1 más tangente de pi U por tangente de 2pi. ¿Sí?
Para que recordemos que lo que está entre corchetes amarillos es el desarrollo de esa tangente de A menos B. Entonces, ¿qué hay ahí conocido? ¿De ahí qué podemos decir que se conoce? Vamos un poquitico más por acá para abajo. Ahí conocemos la tangente de 2 por pi, de 2pi. ¿Y cuánto nos daría? Dejemos esto por acá. Eso daría 0. Eso, entonces esto es 0. 0. Y abajo también está. Esto es 0. Entonces, toda esta parte, ¿qué pasa? Sería 0, profe. 0, correcto, muy bien. Están haciendo las cosas así despacio. Entonces queda que esto es límite cuando U tiende a 0. ¿Qué nos quedó? Arriba nos quedó tangente del ángulo pi U sobre U. ¿Qué nos falta hacer? Mire que ya casi. Esto ya casi. Límite cuando U tiende a 0 de tangente de pi U sobre U. Podríamos hacer otro cambio de variable para este. ¿Cierto? Podríamos hacer otro cambio de variable. Pero matemáticamente hay algo que podemos hacer. Por ejemplo, cuando yo tengo esto. Si yo tengo 3, ¿qué pasa si yo ese 3 lo multiplico por 2? Para que no se me altere, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Cuando vimos el ejercicio al principio, yo dije que este pi no preocupaba tanto, esta constante. O sea, si yo tengo, cuando yo tengo en matemáticas, si yo en matemáticas tengo esto, A por B dividido B, ¿eso es igual a qué? A sobre B por B sobre B, no. No, aquí, ¿qué se puede hacer? Matemáticamente, ¿qué puedo hacer yo ahí? Cancelar la B. Sí, entonces, ¿qué nos queda? Quedaría A. Ah, entonces, como yo no puedo tocar esto, yo este pi no lo puedo sacar de acá. Este pi que está aquí en el ángulo no lo puedo sacar. Entonces, si yo necesito que abajo esté multiplicado por pi también, ¿cierto? Si yo necesito que aquí esté por pi, que me aparezca el pi aquí, ¿qué más debo hacer? Profe, pero donde está pi U, yo de ahí no lo puedo sacar, ¿sí o no? No, pero yo abajo puedo multiplicar y dividir por el que quiera. Entonces, Ajá. pero para que no se me altere, ¿qué más debo hacer? Pues arriba no tendría, no. Sí, No tendría que multiplicar también por sí, el pi. claro, por el mismo pi. Entonces, yo podría sacar este pi. Entonces, esta constante la puedo sacar y decir que esto queda por límite cuando U tiende a 0 de tangente de pi U, aquí, tangente de pi U sobre pi U. ¿Esto cuánto vale? Cuando Se equivale a empezamos, 1, profe. cuando empezamos la clase, dijimos que tangente del ángulo dividido el ángulo, cuando el ángulo tiende a 0, da 1. Mire, es lo mismo acá, ¿cierto? Entonces, aquí podríamos decir que esto vale 1. Entonces, el límite va a ser igual a ¿qué? A pi por 1 igual a pi. Y existe. Otro estudiante podría... Profe, una pregunta. Sí. Profe, al pi que multiplicó arriba salir, pues de ahí pasar al otro lado, pasa así igual sin cambiar de signo ni nada porque está multiplicando, ¿o qué? Claro, es que pi es una constante. El límite de una constante es igual a la constante.
Ah, correcto. la profe. constante, sí. Si hubiera sido menos pi, tendría que salir menos pi, porque no puede perder el signo. Bueno, supongamos que un estudiante por matemáticas no se acordó de esto. ¿Cierto? Digamos que esto por matemáticas que lo aplicamos acá no se acordó. Entonces, digamos, otra forma de hacerlo, para que en un examen no se vayan a asustar, otra forma de hacerlo, si no se acuerda de eso, entonces otra forma de hacerlo es seguir trabajando. Entonces vamos a colocarlo aquí, veníamos así. Límite cuando U tiende a 0 de el ángulo PU sobre U. Entonces, podemos seguir, o sea, aquí, decir que otro cambio de variable. Entonces, digamos que ese PU, entonces vamos a llamarlo Z. Entonces, digamos, si, o P, llamémoslo. Si P, si yo voy a llamar a P igual a PU, entonces esta U yo la tengo que cambiar. Entonces, aquí, entonces, U, es la U, ojo, dejando la U solita sería P dividido pi es igual a U. ¿Cuántos cambios de variable puedo hacer? ¿Cuántos cambios de variable necesarios se debe hacer hasta llegar a la solución? Aquí. Entonces, sí, recordemos que si U tiende a 0, si U tiende a 0, entonces veníamos para acá y decíamos, entonces, P va a ser igual a pi por U, que es 0. Entonces, esto es igual a 0. Entonces, mire que sigue conservándose. Entonces, la P también tiende a 0. Entonces, mire que aquí yo puedo decir que entonces el límite con el nuevo cambio de variable, P tiende a 0. Y pi U, ahí me faltó el tangente. Aquí me tragué el tangente. La función es tangente de pi U. Entonces, tangente, ese pi U fue el que nosotros llamamos P. ¿Y U quién viene a ser? ¿Quién viene a ser U? P sobre pi. P sobre pi. Muy bien, excelente. Entonces, mire, yo voy a aprovechar de una vez acá. Entonces, este U, recuerde que nos dio, que es este que está aquí, nos dio P sobre pi. Es como ustedes dijeron ahorita, entonces me toca agregar aquí un 1. Y es el producto de extremos y medios, entonces nos da límite cuando P tiende a 0 de pi por tangente de P sobre 1 por P. Entonces, mire que ahí me toca ya sacar afuera el pi. Pi por límite cuando P tiende a 0 de tangente de P sobre P. ¿Y que esto vale cuánto? 1, profe. 1. Entonces mire que llegamos a lo mismo, ¿cierto? Llegamos a lo mismo. Pi por 1 igual a pi. Entonces ya es de cada uno mirar la malicia que trabaja en un ejercicio de este tipo. Profe, Hola. Sí. profe, pero para llegar a esa respuesta, no era, pues no se podría de una vez cancelar U en el primer límite que nos diste. ¿A dónde? En el principio del ejercicio. Dice, no, ahí donde estaba mostrando que dice el límite. Acá donde dice límite de U a 0. Sí, señora, ahí. ¿Cancelar qué? ¿Esta U con esta U? Sí, señor, porque No, me queda lo mismo. no, le toca repetir el semestre. Porque es que el ángulo no se puede tocar. El ángulo no se puede tocar.
Ni en la vida, correcto. ni en la No vida había real, visto. ¿cierto? Este no. Usted puede, por eso me devuelvo acá, vea, usted aquí no puede tocar nada. Aquí sí puede afuera, aquí ¿qué pasó? Aquí, bueno, aquí no puede tocar nada. Aquí afuera, como aquí no está, no depende de la función trigonométrica, sí puede agregar, aquí puede multiplicar, dividir, sacar, retirar para afuera, aquí sí, pero conservando esto. Sí, conservando. Listo, profe, no había visto bien, gracias. No sé si la cogieron o tienen tiempo para hacer otro. Profe, lo que pasa es que ahí hay que practicar demasiado. En esa Sí. hay que hacer No, pero mucho ejercicio. sí, pero venga, iniciemos a ver si, Hacemos otro. al menos iniciemos a ver hasta dónde llegamos. Listo, profe. Vamos a ver. Vamos a mirar. Recuerda que en el taller hay otros allá. Yo voy a plantear este. Y voy a mirar ustedes cómo me lo van configurando al menos. Digamos que les llegó este límite cuando x tiende a pi cuartos de seno de x menos coseno de x sobre x menos pi cuartos. ¿Cierto? Entonces uno pues lo primero que hace pues es sustitución directa. Alguien que en calculadora me haga seno de pi cuartos y coseno de pi cuartos. ¿Cuánto les dio seno de pi cuartos? Raíz de 2 sobre 2, profe. Eso, raíz de 2 sobre 2 y algunos que tengan otra calculadora diferente, puede que les des .7071, también está bien. .7071 o raíz de 2 sobre 2 es lo mismo. Entonces vamos a colocar aquí que entonces esto le dio raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2. Entonces esto da 0 sobre 0. Entonces hay otro procedimiento rápido. Aquí el único procedimiento rápido es utilizando cambio de variable. Cambio de variable. Entonces, ¿quién me recomienda qué cambio de variable hacemos? Y también me doy cuenta que es necesario hacer cambio de variable porque x no tiende a 0, x tiende a pi cuartos. Entonces, ¿a quién le cambiaríamos el nombre? Profe, no es más fácil trabajar abajo. Sí, correcto. Entonces, esto que está acá lo vamos a llamar, llamémoslo U. Muy bien, entonces, si U es igual a x menos pi cuartos, esa es la que el denominador es el que vamos a cambiar por U. Entonces, como arriba tenemos seno de x, esa x la tenemos que cambiar. Entonces, despejando la x, ¿cómo nos queda? Nos queda que x es igual a u más pi cuartos. Pasamos el menos pi cuartos, lo pasamos para el lado izquierdo. Queda más pi cuartos. Y ya nos falta mirar, es el x tiende. Entonces, si x tiende a pi cuartos, entonces u sería x, que es pi cuartos. Le restamos pi cuartos y eso nos daría 0. Nos daría 0, por lo tanto, u tiende
U tiende a 0. Entonces ya simplemente lo vamos a como configurar. Entonces digamos que ese límite, te nos va a quedar que esto va a ser igual al límite. Entonces ya X no tiende a pi cuarto, sino que ya es U tiende a 0. Seno de X. Pero X es U más pi cuarto. Menos coseno de X, pero X es U más pi cuarto. ¿Sí? Dividido U. Entonces, ¿ahí qué vamos a utilizar? Profe, la diferencia en la parte de arriba, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacerlo. Entonces queda límite cuando U tiende a 0. Vamos a hacer esta raya aquí. Bueno. Entonces listo. Dividido por U. Bueno. Entonces empiecen a desarrollar. Esa es la diferencia, la que es machista, ¿no? No, la que es más chista es el coseno. El coseno, que primero los cosenos y de último los senos. ¿Esto cómo lo vamos a interpretar? ¿Seno de quién? Ese es A. Eso, seno de A más B. B. Y este lo vamos a interpretar como coseno de A más B. Entonces, simplemente apliquemos las formulitas. Entonces arranquemos. ¿Cómo arrancamos? Entonces, seno del primero por coseno del otro. Como es con más, se conserva el más. Coseno del primero por el seno del otro, del segundo. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, profe, estamos desarrollando únicamente el primer término. Eso, ojo, luego sigue un menos. Un menos, entonces ahora un corchete. Porque voy a resolver un coseno de suma de ángulos. Entonces, ¿cómo el coseno de suma de ángulos, cómo es? El coseno de A, pues de Sí. U, por el coseno, Por el coseno de pi. de pi Sí, cuarto. sí. Ahí el signo es más, lo conservamos. No, ahí lo No, invertimos. no, recuerde que el coseno es la machista, entonces cambia signo. Ajá, ahí lo invertimos, sí. Y de último, los senos. Lo último es los senos, ¿cierto? Seno de pi cuartos. Y cerramos el corchete. Bueno, ¿ahí qué podemos hacer con calculadora? Ahorita me dijeron que coseno de pi cuartos era raíz de 2 sobre 2. Que esto, raíz de 2 sobre 2. O punto 7071. Que seno de pi cuartos también me dijeron que era raíz de 2 sobre 2. Que entonces esto también es raíz de 2 sobre 2. Y esta en calculadora es raíz de 2 sobre 2. Entonces, vamos, bueno, y vamos a aplicar, hagámoslo mejor, hagámoslo completico. También gastémonos otra hojita. Entonces queda límite cuando U tiende a 0. Vamos a colocar por aquí. Entonces tenemos dividido U. Entonces queda raíz de 2 sobre 2 por seno de U. Más raíz de 2 sobre 2 por coseno de U. Menos corchete, raíz de 2 sobre 2 por coseno de U. Menos seno, primero coloquemos el número, raíz de 2 sobre 2 por seno del ángulo U. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Podemos hacer distributiva. Debemos este por este y este por este. Entonces vamos a hacerlo en otra hojita.
que nos va a cambiar este signo. Menos por menos da más. Entonces vamos a colocar otra hoja. Entonces quedaría que esto es igual. Entonces límite cuando u tiende a 0. Entonces sería raíz de 2 sobre 2 por seno del ángulo u. Más raíz de 2 sobre 2 y el otro era coseno de u. Y destruyendo el paréntesis, entonces menos por más da menos raíz de 2 sobre 2 coseno del ángulo u. Y menos por menos da más raíz de 2 sobre 2 seno del ángulo u. Todo dividido por u. Entonces ahí, reuniendo términos semejantes, ¿qué podemos hacer? Este es semejante con este. Entonces queda que el límite, cuando u tiende a 0, pues hay 2 raíz de 2 sobre 2 seno de u. Y con los otros, Se cancelan, profe, no. eso se cancelan. Y nos queda dividido por u. Aquí, ¿qué podemos hacer? Cancelar este 2. Cancelar el 2. Entonces queda límite cuando u tiende a 0 de raíz de 2 por seno de u sobre u. ¿Y ahí qué podemos hacer? Ahí ya despejamos raíz de 2. La sacamos. El límite de una constante de la constante por límite cuando u tiende a 0 de seno de u sobre u. ¿Y esto cuánto es que vale? 1, profe. 1. Entonces queda que esto es igual a raíz de 2 por 1 igual a raíz de 2. El límite existe. Entonces, como dice el compañero, eso es de hacer ejercicios. Es de hacer ejercicios. Para poder, pues, enfrentarse, pues, al ejercicio de procedimiento con cambio de variable. Entonces, también depende mucho de la malicia. Profe, una pregunta, me disculpa. Ahí de pronto lo había captado antes, en este momento no lo capto bien. En la parte donde colocaste el 1, en la parte verde. Sí, ¿cierto? sí. Cuando el límite cuando u tiende a 0, del seno de u sobre u. Nos preguntas cuánto vale la parte de abajo. ¿Por qué vale 1, profe? Por el teorema, espérate. Usted tiene que aprender, pero al principio, sí, correcto. usted tiene que aprenderse estos. Mire que acá, x tiende a 0. O sea, la x puede ser u, puede ser p. Ojo, puede ser seno de 2x sobre 2x. Está cumpliendo, porque es que es seno del ángulo y que abajo esté dividiendo por el mismo ángulo. Profe, entonces, perdón sí. que lo interrumpa, según eso, yo prácticamente haciendo esas fórmulas tengo es prácticamente que llegar a los teoremas. Sí, Eso, sí. Mire, cuando estamos trabajando con cambio de variable, hay que llegar a los teoremas. Esa es la conclusión de hoy, mejor dicho. Usted llegó, vea. Recuerde que por aquí hicimos uno con 2 cambios de variables, ¿cierto? Sería este. El anterior. Sí, profe, Por aquí, no, este no fue, entonces fue este. Yo lo mermo un poquitico. Mire que nos dio, hicimos cambio de variable y llegamos a esto. Llegamos a que límite cuando u tiende a 0 de tangente de pi u sobre u. Entonces, yo aquí, de tangente no puedo decir que vale 1 porque me está estorbando el pi del ángulo. Entonces, por eso si lo agregamos arriba y abajo. Si usted no es capaz de pillarse esa, entonces le toca hacer otro cambio de variable. ¿Hasta qué? Hasta que usted, pero si era este. Sí. Hasta que usted llegue acá. Mira que aquí, si usted no se acordó que podía multiplicar por pi y dividir por pi, entonces hace otro cambio de variable y ahí sí llega a la forma que está buscando, que es ¿cuál? Tangente de p sobre p cuando p tiende a 0 y del pi afuera. Entonces, como usted dice, lo que hay que buscar es llegar a los teoremas de límites. Eso es la de la clase de hoy, es eso, haber entendido eso. Gracias, sí. Bueno, ojo que en el taller 2, primero yo guardo esto, documento, exportar a PDF.
Y en el examen hay que hacerlo con cambio de variable. Si usted lo hace con regla del L'Hopital, la orden es, quien lo haga con regla del L'Hopital, 0. Porque todavía no hemos visto derivadas. Entonces, mucho cuidado con eso, porque entonces pierden una unidad. Vamos a buscar el trabajo de hoy. Ahí lo van a abrir y van a verificar que sí sea el trabajo que acabamos de hacer. Y mientras tanto, espérame, yo dejo de compartir el tablerito. Y vamos a buscar en el taller número 2. Taller. Aquí en el taller 2, ahí les estoy compartiendo la pantalla. En el taller 2, en el último punto, al final, límites trigonométricos, mire, vea. Recuerde que lo primero es sustitución directa. Observen que el S, del S hasta el X. Y el X, este X no da, esto es indeterminado, el X no da. Entonces, al menos del S hasta el W son con cambio de variable. Y ahí hicimos como 2. Creo que hicimos el U, tangente de pi x, y creo que hicimos sería el S. Entonces, mira que a ustedes les queda faltando hacer el T, hacer el V y hacer el W. Entonces alguien dirá, profe, pero es que aquí tenemos coseno de X en el denominador. Entonces el límite, no hay problema, el límite puede ser al revés. Pero no tiene que ser coseno de X sobre X, también puede ser límite de, cuando X tiende a 0, de X sobre coseno de X, y también da, pues, si aquí fuera seno, entonces por eso tienen que hacer cada ejercicio. Entonces le van trabajando y si tienen alguna duda alguna en una asesoría lo miramos. Antes de terminar, recuerden que el viernes no hay clase. El viernes por lo de las fiestas institucionales no hay clase. Y lo otro es, ya les voy a leer por acá, antes de terminar, a mí me llegó un correo el día de ayer de el coordinador de cálculo diferencial. Lo veo por acá dice que cordial saludo, compañeros, espero que todos se encuentren muy bien. Les informo que los parciales de cálculo diferencial y cálculo integral se aplazarán una semana. Era la semana que viene, entonces se corren de la semana del 27 al 2 de octubre, debido a la suspensión de las jornadas académicas los días 16 a partir de las 6 de la tarde, no hay clases 17 y el 18 tampoco, por la programación de la jornada universitaria, ya que es posible que algunos se vean atrasados en los temas. Así, los profesores que no puedan dar las clases pueden ponerse al día. Los temas de las evaluaciones seguirán siendo los mismos. Si hay docentes que ya vieron los contenidos a evaluar en el examen, les pido continuar con el desarrollo curricular, de acuerdo con el cronograma del curso. Entonces, el examen de ustedes estaba programado para la otra semana, el día 24 de septiembre. Entonces ya se correría para octubre, ¿qué? Primero. Sería viernes 1 de octubre. ¿Sí quedó claro? Eso no quiere decir pues que no van a estudiar, que se van a confiar, no, tienen que aprovechar el tiempo. Entonces este viernes no hay clase. Entonces ahí terminamos. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, profe. No, como le digo, practicar y estudiar. Sí, y en asesorías, entonces, este viernes no hay asesoría pues por lo de las fiestas, pero el otro viernes tener todas las dudas listas, porque a la semana siguiente ya se evalúa. Entonces tendría 2 viernes para preguntar. No este viernes, no, el otro y el de la semana del examen también, pues, como el examen a las 8, a las 6 es asesoría, para que todas las dudas que tenga, los ejercicios que se atrancó, los miremos ahí. Listo, entonces que tengan buen resto de día. Profe, gracias, hasta luego. Hasta luego, con mucho gusto.
Listo, profe, hasta luego. Hasta Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, Hasta hasta luego y luego. gracias. Con mucho gusto.